Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una maestría en neuroetología por el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Él cuenta con más de 12 años de experiencia en el ámbito de la sanidad animal a nivel nacional. En su trayectoria destaca la coordinación del sistema de vigilancia epidemiológica en el territorio mexicano, la supervisión y aplicación de estrategias sanitarias para la detección, control y erradicación de enfermedades exóticas con la finalidad de proteger el inventario pecuario en el territorio nacional. Él se desempeñó del año 2012 al 2017 como coordinador de la zona de la de la CPA en el estado de Oaxaca, y del 2017 al 2023 se desempeñó como jefe del Departamento de Operaciones de Campo de la misma comisión. Actualmente es subdirector de enlace operativo de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades, que en sigla lo conocemos siempre como CPA. Es encargado de coordinar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica en el campo para detectar las enfermedades o plagas exóticas emergentes y reemergentes de los animales. Ha impartido diversos cursos de capacitación y talleres a médicos veterinarios, catedráticos y productores relacionados con la vigilancia epidemiológica de enfermedades exóticas en México. También ha participado en cursos internacionales de preparación sobre planes de emergencia ante la incursión de enfermedades exóticas en los animales, y últimamente en el trabajo que está haciendo el gobierno federal en el Senacica, pues participó en la elaboración del actual plan de emergencia para hacer frente a la presencia del gusano barrenador del ganado en el sur de México. Y con esta breve presentación, porque es difícil describir en poco tiempo toda la experiencia que pues ha llevado el trabajo profesional del médico Carlos, me voy a permitir cederle el uso de la voz al doctor Carlos Javier Alcázar Ramiro para que nos dé el tema sobre la situación actual del gusano barrenador del ganado en Centroamérica y su impacto en la ganadería. Muchas gracias, doctor Alcázar, y adelante con su exposición, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros, como servicios veterinarios oficiales, poder tener esa incidencia en el personal que está directamente involucrado en el campo, que está es prácticamente los ojos allá afuera, y que pudieran ser posibles o potenciales notificadores de algún evento sanitario como es la plaga del gusano barrenador del ganado. Bueno, como lo pudieron ver en la presentación de la semana pasada por el doctor José Luis Güemes, pues realmente es una plaga de alto impacto que sí debemos estar atentos en todo momento por la amenaza que tenemos de pues, un inminente ingreso. No lo podemos evitar, sabemos que en cualquier momento pudiera llegar, pero debemos estar preparados y concientizados, todo el personal, productores que estén involucrados en el sector pecuario, en la parte ganadera sobre todo. Y bueno, entonces voy a iniciar con la presentación. Voy, para que no tengamos aquí complicación, voy a detener un poco el video y vamos a iniciar con la primera diapositiva. La semana pasada ya platicamos de qué es una miasis por gusano barrenador. Sin embargo, no está por demás recordar nuevamente qué es una miasis o a qué nos referimos con una miasis, también conocida como bichera. En este caso, pues la miasis es una infestación producida por larvas de mosca, Coclomia omnivorax. Es conocida como la mosca del Nuevo Mundo, como lo mencionó el doctor Güemes en la conferencia pasada, que es la que está presente en el continente americano. Ahí existe otra mosca que también ocasiona este tipo de miasis por gusano barrenador, pero bueno, afortunadamente esta no la tenemos en nuestro continente. Y bueno, la característica de esta mosca es que se alimenta de tejido vivo
y esto es solamente, no solamente de animales, sino puede ser cualquier mamífero, incluyendo el hombre, y en algunas ocasiones de aves. Pero ¿cuál es la importancia de particularmente de la coclomía omnívora? Este parásito o esta enfermedad parasita, eh, les digo, se encuentra en América del Sur principalmente, bueno, a excepción de Chile y una parte de Argentina, por situaciones climatológicas principalmente, pero de alguna manera representa un gran impacto para el sector ganadero, pérdidas económicas, bueno, realmente son importantes y que no quisiéramos tenerlo en nuestro país. Las larvas, como les comentaba, pueden infestar heridas tan pequeñas como es la picadura de una garrapata, aunque las infestaciones más frecuentes suelen ser en ombligos de animales recién nacidos. Eso es en su mayor parte la incidencia que se tiene de afecciones en el campo. También puede haber heridas por castración, por descorne, que son prácticas muy comunes en el campo y que al estar pues presente esta herida fresca principalmente, porque bueno, las características de este gusano, de esta larva, es que la mosca principalmente oposita en las heridas frescas y el gusano, bueno, ya cuando va evolucionando su ciclo, se convierte en larvas, fase uno, fase 2, fase 3 y es donde causa el efecto dañino al animal o a la especie que esté parasitando, causando pues unos tremendos orificios porque se alimenta de tejido vivo y además las características anatómicas del gusano le permiten ocasionar ese efecto irritativo y barrenador, o sea, es como si fuera taladrando, como si un tornillo fuera cavando ese tejido y bueno, pues si el animal no es tratado, en el cabo de 1 o 2 semanas pudiera culminar con su vida del animal por los efectos patológicos, sobre todo físicos que realiza esta larva al estar presente en las heridas de los animales. Es un parásito obligado, como les comentaba, principalmente la fase larvaria es la que tiene los efectos. Y bueno, pues principalmente las hembras son atraídas por las heridas de las moscas y esto es lo que ocasiona que las hembras ovopositen. Y bueno, con que una hembra ovoposite, pues prácticamente tenemos ahí cientos de larvas que van a ocasionar el efecto y que esto a su vez van a convertirse en moscas adultas que van a reproducirse y a continuar con el ciclo biológico de este parásito. Bueno, y aquí pueden ver en estas imágenes pues una foto real del gusano, cómo se podría observar, ya si lo viéramos en una herida. Obviamente esto puede también confundirse con otras miasis que sí están presentes en México, pero bueno, pues debemos de descartar. Entonces cualquier miasis debe de ser reportada, debe de hacerse la identificación taxonómica para descartar o confirmar la presencia de este parásito. Y también podemos ver algunas imágenes donde está prácticamente ya en este caso el huevo de la mosca en una herida y ya los efectos que tiene o que ocasiona ya directamente en una herida infestada por esta plaga. Y bueno, ¿y por qué estoy repitiendo esto? Porque es importante que no dejemos ninguna duda de qué es el gusano barrenador, de cuáles son los efectos, de cómo podemos identificarlo, de qué tenemos que hacer en caso de detectarlo. Y estas son imágenes solamente para que nos demos una idea de lo que podríamos visualizar si la plaga estuviera presente en México. O sea, no se salva ninguna especie. Sí es claro que en su mayor parte la especie que se ha visto afectada es el ganado bovino y ovino principalmente, pero cualquier especie de sangre caliente es susceptible, incluyendo el humano, como lo comentamos y como lo podemos ver aquí en esta imagen. Obviamente son personas que no tienen acceso a los servicios de salud básica, que no tienen una buena higiene, que están en zonas marginadas y que, bueno, esos son factores que pueden contribuir a que la plaga ocasione los daños tan severos en este tipo de personas. Pero susceptibles, pues somos todos prácticamente. Ahora, hablando un poco del programa de erradicación, como se mencionó, la plaga estuvo presente en México. Afortunadamente, esta plaga se pudo controlar con una campaña muy exhaustiva que se llevó a cabo en México
con una comisión conformada en su momento, conocida como la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, conocida como la COMEXA, que tuvo a bien realizar diversas acciones de control directamente en campo para que pudiera pues erradicarse esta plaga de nuestro país. Aquí podemos ver en este mapa, con diferentes colores, cómo fue avanzando la erradicación de esta plaga desde la parte norte del continente americano, en este caso de Estados Unidos, y parcialmente por año, cómo fuimos avanzando y evolucionando en el control del gusano barrenador del ganado hasta 1991, cuando prácticamente se declaró libre a los Estados Unidos mexicanos como libre del gusano barrenador del ganado. Pero esto no fue fácil. Para que se pudiera llevar a cabo esto, se involucró una gran cantidad de recursos invertidos por el gobierno de México y también participación de los Estados Unidos. Obviamente la participación de los ganaderos, de los productores, de médicos veterinarios, fue algo muy complejo, realmente un esfuerzo muy grande para que esto pudiera erradicarse y afortunadamente se pudo lograr en el 91. También quiero comentar que, bueno, pues teníamos presencia de la planta productora de mosca estéril que estaba ubicada en Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, y que esto nos permitió en su momento la liberación de mosca estéril, que se utilizaba como control biológico, además de las acciones que se realizaban en campo, que era la atención de reportes, la curación de heridas, la identificación de casos, el rastreo, el control de la movilización, que era tan importante. Y bueno, todo esto contribuyó a que se pudiera erradicar. Y de esa manera, pues la campaña pues, fue avanzando hacia el centro del continente americano hasta llegar a una parte muy estratégica que fue en Panamá, lo que se conoce como la selva del Darién, el tapón del Darién, que era prácticamente era como un filtro en donde se liberaba mosca estéril como control biológico. Sin embargo, pues ahí hubo algunas situaciones pues que realmente pues son inesperadas y una de ellas pues tiene que ver porque así se ha comentado los compañeros de ese país, que pues también involucra la parte de la circulación de migrantes del sur de América hacia el centro y parte norte del continente, pero que pasan por ese filtro que es una selva donde realmente pues sigue todavía presentándose algunos casos, se presentaban casos esporádicos ahí, pero se liberaba constantemente la mosca. Sin embargo, el cruce de esta zona, de este filtro, pues pudo haber involucrado la presencia de alguna herida en alguna mascota, en alguna persona de los migrantes y que pudiera haber acarreado la plaga directamente hasta, pues ya directamente en el país, más al norte del país. Pero bueno, finalmente, pues aquí vemos cómo ha ido avanzando. Y esta es prácticamente la fotografía que se tiene en estos momentos de la situación actual del gusano barrenador en Centroamérica. Si se pueden dar cuenta, este es un mapa, una representación del mapa de los países centroamericanos, de cómo se encuentran afectados por esta plaga. Todos los puntitos que pueden darse cuenta que aparecen ahí, pues son prácticamente áreas con alta densidad de casos de gusano barrenador, áreas de mediana densidad y de baja densidad. Pero si se dan cuenta, la distribución prácticamente es en todo el país. Por lo menos en Panamá, pues tienen una gran cantidad de casos, no se salva ningún área. Después de ahí avanzó a Costa Rica, donde también hay bastantes casos ya confirmados, incluso ya hay reportes de muertes en personas. Obviamente estas muertes pues se dan principalmente por descuidos, atención tardía de los servicios de salud de las personas que están afectadas, pero pues ya son varias muertes de personas que se han reportado por los servicios de salud pública de ese país. Y bueno, Nicaragua pues también ya tiene reporte de casos, están trabajando fuertemente en el control, sin embargo pues no es infalible, o sea, en cualquier momento esto puede avanzar, no hay una carta de compromiso de la plaga que no pueda avanzar porque se están haciendo de control, entonces, acciones de control. Entonces, realmente nos preocupa esta situación que sucede en Centroamérica y el cómo ha ido avanzando, porque si después de que se realizaron todas las acciones de control y fue avanzando la campaña en el centro del continente americano,
y que desde el 2006 ya no se reportaban casos, solamente en la parte, pues ya muy al sur del país de Panamá. Entonces, como en 2 años prácticamente la plaga ha parasitado gran cantidad de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y bueno, pues si las acciones no resultan efectivas o se sale de control, pues esto va a avanzar todavía más al norte de estos países. Y bueno, como la plática tiene que ver con la situación actual, es importante comentarles cómo se han ido comportando los casos en estos países. Por ejemplo, en Panamá ya suman más de 18,000 casos identificados. ¿Y por qué refiero así tan enfáticamente identificados? Porque son los que han reportado los productores y los ganaderos. No quiero pensar todos los casos que no se reportan por desconocimiento, por muchas cosas que ustedes quisieran ponerle etiqueta, pero estos solamente son los casos que han sido notificados y diagnosticados como positivos a gusano barrenador del ganado. En el 2022, que fue cuando prácticamente se prendió la alerta, se reportaron, o sea, ya de 80 casos que normalmente 50, 40, que era lo que reportaban por año, solamente en la zona del Darién, 80, que fue lo máximo en algunos años, que ya como que les causaba ahí preocupación. En el 2022 fueron 1,026 casos identificados. Eso prácticamente ya era una alerta, de hecho fue cuando se declaró en Panamá como una alerta por la presencia de casos en otros sitios ajenos a la zona que se tenía en control. Para el 2023, pues la verdad que fue preocupante, 9,339 casos identificados en Panamá, y en lo que va del 2024, se llevan 8,315 casos. O sea, realmente pues, estamos a 6 meses de iniciar el año, bueno, a la mitad de año, digámoslo así, y la cantidad de casos que han sido reportados, pues son preocupantes, son sorprendentes. Les digo, solamente en estos 3 años van más de 18,000 casos identificados. Cabe aclarar que la mayor parte de los casos que se han reportado corresponden a ganado bovino, y una de las principales lesiones en donde esta mosca parasita y donde se han encontrado miasis es en ombligos. Lo que reportan en ese país es que la mayor parte de los casos identificados corresponden a ombligos, heridas, o bueno, animales recién nacidos, que obviamente tienen presencia de ahí de fluidos, de sangre, y es donde la mosca ovoposita y prácticamente parasita a estos animales indefensos. Entonces, pues la verdad, creemos que sí, es de preocuparnos. Vamos a avanzar. Aquí tenemos, en el caso de Costa Rica, el primer caso, para que se den cuenta, fue identificado en julio, el 14 de julio del 2023. Justamente casi un año tiene que se identificó el primer caso en este país, pero vamos a ver que aquí son 1,694 casos que han sido identificados en un año. Entonces, nuevamente, insisto, la mayor número de casos que se han identificado han sido en animales recién nacidos, en el cordón umbilical, que pues les digo, es algo muy atrayente para la hembra para ovopositar. Y podemos ver aquí cómo se ha ido comportando por mes, número o las detecciones de gusano barrenador en ese país. Les comentaba que el primer caso fue en julio, donde se identificaron un total de 7 casos. Obviamente era un país que ya había controlado esta plaga, ya no tenía, era un país libre, y bueno, pues ya 7 casos ya es considerado un brote. Sin embargo, en agosto del mismo año fueron reportados e identificados como positivos 21 casos, 9 casos en septiembre, 34 en octubre, 39 en noviembre, en diciembre fueron menos. Después de ahí, en el 2024, pues repuntó, iniciando con 78 casos, 111 en el mes de febrero. Y para ahorita, el mes de mayo, donde es corte esta gráfica, pues son 633 casos que se han identificado. Nuevamente, comentando que la mayor parte de los casos identificados han sido en ganado bovino, con 1,352 casos, pero aquí también resalta la presencia de esta plaga en caninos, donde se han identificado 197 casos. Entonces, realmente esto es también de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque pues los caninos no son una especie que normalmente estemos, o bueno, nosotros como servicios veterinarios oficiales, no es una especie que realmente estemos vigilando, que estemos controlando la movilización, no es una especie productiva. Entonces,
Esto representa un riesgo porque, pues, si los caninos tienen alguna herida, es muy común que entre ellos se den peleas entre los mismos congéneres y que puedan estar infestándose de esta plaga. Y si estos caninos, pues, deambulan por diversas, sobre todo en especies de caninos callejeros que no tienen atención veterinaria, pues seguramente son un factor importante de riesgo en la transmisión de esta plaga. También se han identificado casos en porcinos, en equinos, en ovinos, en aves, que realmente es en menor proporción. En humanos, aquí tenemos un dato, sin embargo, en recientes reportes del país, de los servicios de salud pública, pues identifican que son, ya en este caso son seis casos en humanos que han sido identificados. En el caso de Nicaragua, pues aquí podemos identificar en total, el primer caso fue identificado en este año, en marzo de este año, donde también ese país declaró emergencia sanitaria por la presencia de esta plaga, y hasta el momento, hasta la fecha de corte, que fue en junio de esta gráfica, se tienen identificados 481 casos positivos al gusano barrenador del ganado. El último mes que fue reportado, en este caso junio, pues es preocupante, 295 casos identificados. Realmente, pues es algo importante. O sea, de 6 casos que se identificaron en el mes de marzo para en los 4 meses que van, pues no podríamos predecir cuántos casos más van a presentarse, pero vemos que la tendencia es a que los casos se incrementen conforme va pasando el tiempo. Aquí presentamos la gráfica por especie de Nicaragua también y podemos observar nuevamente que para el caso de bovinos es en donde más se identifica la plaga, y 380 casos del total de los 481 casos identificados. Después, en esta ocasión, para este país, la segunda especie con más casos ha sido los cerdos, y también esto depende en este caso, es por situaciones culturales, por las situaciones en las que se crían los cerdos en ese país. En equinos también se han reportado casos y en caninos. Entonces, vemos cuáles son las especies con mayor número de casos reportados y es a las que les tenemos que poner mayor énfasis. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver por qué nos preocupamos, por qué estamos alerta y preparándonos ante este ingreso inminente de la plaga a México. Bueno, de Nicaragua, que es donde está presente la plaga, a México, tenemos 488 kilómetros de distancia. Pues realmente, si nos ponemos a ver que fuera directamente por la plaga, o sea, por la mosca que hiciera vuelos, pues sí, realmente la mosca tiene o abarca una gran cantidad territorial, realizando, si estuviera volando, pero si la mosca tiene las condiciones, bueno, porque una hembra se ha podido identificar que puede desplazarse hasta 290 kilómetros en una semana. Entonces, a lo mejor podría ser así, pero realmente la mayor preocupación es por la movilización de animales con alguna herida que a lo mejor no tiene las larvas en ese momento, pero es una herida donde la hembra ya ovopositó y está incubando el parásito. Entonces, en esa movilización va transcurriendo el periodo o el ciclo de vida de este parásito para convertirse cuando llegue posiblemente a El Salvador, a Honduras o a Guatemala, pues ya está presentando la larva. Puede ser en fase 1, fase 2. Es importante también identificar en qué fase detectamos la larva para poder determinar cómo se ha dispersado esa plaga seguramente en la zona donde la identifiquemos. Entonces, de ahí es la preocupación por la distancia que se tiene. Realmente, pues ya no es gran distancia la que tenemos entre el país afectado y México. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que se tienen identificado? Ya se había mencionado anteriormente, pero pues las probabilidades de ingreso pueden ser por medio de migrantes. Ellos pues normalmente pues no van a ingresar por las vías legales, entonces no van a ser sujetos a una inspección. Es común que los migrantes ingresen con sus mascotas, con perros o con cualquier otra especie, porque incluso se han encontrado también otro tipo de especies con migrantes y que vienen desde sus países de origen y pueden estar acarreando esta plaga. Les comentaba, o sea, si estas especies fueron agredidas, fueron lesionadas y cruzaron por donde estaba presente la mosca, seguro ya ovopositaron en esa herida.
Y entonces el tiempo, ¿cuánto tiempo pueden durar en llegar a lo mejor, pongamos Nicaragua, que es donde está presente la plaga? ¿En cuánto tiempo puede llegar un migrante a México? No más de una semana tardaría en llegar. Entonces, considerando el ciclo de vida del parásito, el ciclo biológico, pues estaría llegando cuando a lo mejor la plaga, o en este caso el gusano gobernador, ya esté en fase uno posiblemente o en fase 2. Entonces, ahí es donde pues, sería importante para nosotros poder detectarla oportunamente. La importación de ganado también es algo preocupante. eh, pero bueno, existe la importación con todo lo que se debe hacer, cumpliendo los requisitos sanitarios que se establecen por nuestro país, por las autoridades oficiales, pero también sabemos, no es de desconocimiento de todos ustedes, que existe el ingreso ilegal de ganado bovino. Y esto representa realmente un riesgo porque no están sujetos a un control. Entonces no podemos realmente revisar estos animales y decir que están libres del gusano barrenador o de alguna herida que posiblemente pudiera estar infestada por la plaga. Entonces, esto también es una de las probabilidades de ingreso a nuestro país. El comercio ilegal mencionábamos, la importación de mascotas, también la movilización de fauna silvestre, también es algo que se da, en donde pueden también ingresar animales de fauna silvestre sin alguna inspección. Las pupas, las larvas o las moscas en pieles, en cueros o en trofeos de caza, que sería lo mínimo tal vez, sería lo menos probable, pero también puede ser una manera de que pueda ingresar a nuestro país. La migración de mosca fértil en busca de alimento. Les comentaba, si en este caso la mosca realmente no tiene como tal la necesidad de salir, de volar más allá, ellos van a volar posiblemente en un radio de 3 kilómetros. Ujú. Pero si hubiera la necesidad de que la mosca tuviera que volar, se podría desplazar hasta 290 kilómetros. Entonces, pues realmente podríamos tenerla muy cercana a nuestro país. Pero mientras la mosca tenga las condiciones medioambientales, alimento, en donde está presente, pues no va a buscar la manera de moverse. Pero ¿cómo se va a mover? Pues nosotros, o bueno, en este caso las personas van a movilizar los animales y ese es el factor de riesgo. Entonces hay que tener en consideración estos puntos. Ahora, esto es una representación que tomamos de un libro en donde habla de las rutas de contrabando de ganado por Centroamérica. Y si se pueden dar cuenta aquí cuáles son las rutas directas, cuáles son las rutas indirectas, rutas de tráfico internacional de ganado, rutas de tráfico doméstico de ganado, rutas de exportación. Entonces, realmente esto también es algo preocupante, debemos de considerarlo. Pero bueno, ¿cuáles son las mejores medidas para esto? Pues obviamente que todos estemos enterados de la plaga, que todos estemos enterados de cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus repercusiones, cómo podemos identificarla, qué hacer para una vez que se detecta alguna miasis y bueno, cuáles son las medidas de control que se van a establecer. Que de eso obviamente les vamos a hablar o les va a hablar el doctor Armando García en la próxima sesión. Pero ¿cuál es el impacto al sector pecuario? ¿Cuáles son las repercusiones indirectas? Obviamente, la presencia de alguna plaga exótica, en este caso alguna enfermedad, en este caso puede ser el gusano barrenador del ganado, en el caso de alimento o los alimentos, la producción de proteína animal disminuye obviamente porque se ve afectada la disponibilidad, se incrementan precios al consumo, afectando obviamente a la seguridad alimentaria. Y esto no es solamente para el gusano barrenador del ganado, esto es para cualquier plaga exótica o para cualquier enfermedad exótica que pueda presentarse en nuestro país. Para el comercio, obviamente para la población reacciona ante la presencia de alguna enfermedad y puede que reduzca el consumo, a lo mejor para el gusano no necesariamente, pero para otras enfermedades puede ser. Por desconocimiento también lo puede hacer, disminuir el consumo. También existe una disminución en la demanda de productos de origen animal, pero además de eso también pues es importante que se comente que pues nosotros somos un país que tiene comercio internacional. Nosotros exportamos hacia otros países y en el momento que se detecta una plaga exótica en nuestro país, obviamente se cierra el comercio. Entonces se cierran las importaciones mientras se hacen las negociaciones correspondientes si es que el país que va a recibir lo permite, pero obviamente esto es una grave afección que también podemos visualizar en caso de tener alguna enfermedad o alguna plaga exótica. Para la economía, pues la industria pecuaria sufre gastos adicionales
pues por tratamientos, si se tiene que implementar algún programa de vacunación, medicina preventiva, altos costos por pérdidas de inventarios y medidas de control. Hablando particularmente de la plaga del gusano barrenador, nosotros tenemos, o los productores tienen que realizar la curación de heridas, eso implica costos adicionales porque son heridas que a lo mejor en su momento pudieran cicatrizar, digo, no rápidamente, pero sin ninguna complicación, pero estando presente la plaga, esta herida no va a cicatrizar rápido y va a causar afectaciones graves a nuestros animales, que incluso pueden causar la muerte si no son tratadas oportunamente. También obviamente genera pues los costos porque pues si va a haber mortalidad de animales, pues obviamente son pérdidas para los productores y las medidas de control, que a lo mejor no necesariamente corresponden al productor, sí al gobierno federal, pero de alguna manera son costos que no se tienen considerados en un país libre o que no se tienen que estar realizando en un país libre. Entonces, eso también son repercusiones que se tienen. Y para la salud pública, porque algunas enfermedades tienen capacidad de afectar directa o indirectamente a las personas. Hablando del gusano barrenador, pues es una miasis que afecta a todo, en este caso animales de sangre caliente, pero también a las personas. Todas las especies de sangre caliente son susceptibles. Si esto lo podemos considerar, pues sería una zoonosis también. El impacto que ha tenido al sector pecuario, en las estimaciones que se tienen de 1973 a 1992, se habla de pérdidas de 200 millones de toneladas de productos y subproductos de la parte ganadera. Costos superiores a 413 millones de dólares para el control y la erradicación. Y estamos hablando solamente de costos del control y erradicación. No estamos hablando de pérdidas, como lo mencioné anteriormente, de pérdidas indirectas de alguna manera a los productores por el inventario, disminución de inventarios, por afecciones directamente a sus animales, costos en tratamientos, servicios veterinarios adicionales, y implementación de otras medidas que tienen que tener en cuenta para poder evitar al máximo pues pérdidas que tengan que ver con sus animales. Entonces, esto es lo que se tiene estimado solamente en ese periodo. Realmente es una cantidad importante. En estos momentos, si nosotros nos enfrentáramos a esta plaga, pues posiblemente los costos serían muy superiores a estas cifras que se están manejando. Entonces, es algo que tendremos que considerar. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer como veterinarios, como técnicos, como productores, como responsables de la parte ganadera? Pues es la notificación de casos sospechosos. Cualquier miasis que detecten, ya sea en un perro, en un gato, en ganado bovino, equino o cualquier especie, tiene que ser notificada de manera inmediata. De esa manera nosotros podríamos detectar oportunamente algún caso de esta plaga. Pero también de esa manera podríamos descartar que aunque se presentaran algunas miasis, descartemos que sea el gusano barrenador del ganado. Entonces sí es importante que se reporte, que promovamos la notificación, que en este caso, bueno, los participantes, que muchos de los que están son técnicos, que están realmente en campo, que están participando en actividades con los ganaderos, pues promuevan la notificación y los convenzan de que deben de reportar cualquier caso y que si tenemos que hacer alguna capacitación, pues también se puede hacer para que ellos estén conscientes de lo que esto representa y que ustedes sean el medio para que también se pueda difundir la información a los ganaderos, a nuestros ganaderos y que se les comente de las situaciones que pueden suscitarse. Doctor, se fue el audio. No sé si tuviste algún problema con el audio. No te escuchamos. Pero bueno, hay varios comentarios ahí en el chat. A ver, creo que está teniendo un poquito de problemas con la conexión, pero está aún conectado porque está su presentación. Sigue. Sí, doctor, ¿te apoyamos en algo? Sí, efectivamente, como dice, adelante, doctor Alcázar. ¿Ya me escuchan? Ahí te escuchamos Perfecto. perfecto. Posiblemente hubo ahí algún falso contacto, pero bueno.
Perdón, Adelante, adelante, por favor. no sé hasta dónde nos quedamos. Estábamos en esta diapositiva en las notificaciones, en la recomendación de la notificación de casos sospechosos y los medios a utilizar. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, yo comentaba que es importante que sirvan como medio para promover la notificación, que obviamente también hacer recomendaciones a los ganaderos en el manejo preventivo de algunas heridas que se dan principalmente por manejos de castraciones, de aretados, de escorne, entre otros, por ejemplo, animales recién nacidos, que se den los tratamientos adecuados para evitar que esto atraiga a las moscas y que obviamente esto pueda ser una incubadora de esta plaga. Nosotros tenemos disponibles para la notificación estos medios. Nuestro personal que está en campo, los coordinadores de zona, reparten este tipo de carteles que son muy alusivos. El cartel avise que no solamente es para el gusano barrenador, sino para cualquier enfermedad o plaga exótica que pudiera presentarse en nuestro país. Y normalmente pues viene aquí el número telefónico del coordinador de zona, quien realmente los va a atender en ese momento. Tenemos que atenderlos en menos de 24 horas, pero además de eso, también tenemos otros medios donde se puede realizar la notificación, como es el número de emergencias, que pueden ver aquí, una aplicación Avise que la pueden descargar de manera gratuita y que permite también que ya sea los productores o los médicos puedan incluir fotos, o, en este caso imágenes también de algunas lesiones o de los animales que en ese momento están siendo afectados. Nos manda una ubicación en tiempo real, los datos de quién está notificando y a nosotros nos facilita mucho eso para poder llegar de manera oportuna y rápida a los sitios donde se está presentando algún problema. También tenemos un teléfono de WhatsApp, el cual igual es una vía muy rápida, pueden guardar el teléfono, tenerlo a la mano y en cualquier momento pueden hacer el reporte por este medio y también igual nos pueden compartir alguna imagen. Nosotros tenemos, pues, les comentaba, tenemos que dar una atención eh, en menos de 24 horas. Nosotros, estos medios que les acabo de dar para la notificación funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana y en cualquier momento podemos recibir sus notificaciones. Después de que se haga la notificación, pues personal de campo de la zona más cercana se pondrá en contacto con ustedes o con quien realice la notificación para poder atenderla como es. ¿Qué hacemos para atender una notificación? Este es el procedimiento porque la sesión pasada hubo algunas dudas de que qué se tenía que hacer, que si había laboratorios, cosas así. Entonces les comento que el laboratorio que realiza este diagnóstico solamente es el centro de referencia, que es el CENAPA. La notificación, cómo se atiende un caso sospechoso. Una vez que recibimos la notificación por los medios antes mencionados, por cualquiera de los medios que les mencioné, nosotros tenemos que dar la atención con un médico veterinario que acude a la unidad o al predio en menos de 24 horas. Si es necesario, el médico obtiene las muestras. Pero bueno, aquí quiero aclarar que si en algún momento el médico veterinario que esté observando la lesión con una miasis puede tomar las muestras. Para eso nosotros repartimos unos tubos en donde viene un tubo que contiene alcohol y un formato. Puede tomar las muestras con todo el debido cuidado. Es importante considerar que pues debe de haber una cantidad importante, 10 larvas es suficiente, que se deben de colocar en este tubito. Siempre debemos de tener cuidado de que las larvas no caigan al piso, porque si esas larvas caen y ya están en una fase 3 de una L3, una larva en su fase 3 de desarrollo, pues ya está próxima a emerger, bueno, a convertirse en pupa y posteriormente emerger. Entonces, debemos de tener cuidado de que esas larvas no caigan al piso y no se entierren, porque es parte del ciclo biológico de estas larvas, pero si ellos, por cuestiones que quieran, obtienen en ese momento las larvas, está perfecto, las pueden tomar con todas las medidas necesarias y nos notifican de manera inmediata. Ahora, si nos notifican, nosotros vamos a tomar las muestras, nosotros tomaremos las medidas precautorias necesarias, pero sí es importante que se considere esto. Posteriormente a esto, se hace el embalaje de las muestras y su envío con las medidas correspondientes de bioseguridad. Obviamente, el laboratorio va a recibir las muestras y a la brevedad posible realizará la emisión de los resultados correspondientes, en donde nos confirme o nos descarte la presencia del gusano barrenador del ganado. Este es el procedimiento general que se lleva a cabo para atender un caso sospechoso. Entonces, nuestro personal de campo está encargado de hacer la promoción de la notificación. Entonces, lo que hace es visitar
a los médicos veterinarios en sus farmacias veterinarias, forrajeras, a las asociaciones ganaderas y en las pláticas que se están realizando en el sur de nuestro país, en Chiapas, Tabasco, en Veracruz, es importante. Ellos reparten unos tubitos de un color verde o amarillo, son muy alusivos, y entonces los médicos tienen ya en su poder o en las farmacias estos tubitos que pueden en su momento utilizar en caso de que estén ante un caso sospechoso. La atención de casos sospechosos en lo que va del 2024. Estoy hablando de los casos en México. Y quiero aclarar aquí, poner énfasis y aclarar que hasta el momento no se ha identificado ningún caso de gusano barrenador del ganado en nuestro país. Aquí podemos observar los casos que se han atendido. En su mayoría han sido en el sur, pueden dar cuenta, han sido en Chiapas, pero también se han atendido en la parte centro, como es Puebla, también en el norte de nuestro país, en Nuevo León, han sido atendidos casos. Por ejemplo, en Nuevo León, la mayor parte de los casos que hemos recibido de notificaciones han sido en caninos, también en Michoacán, San Luis Potosí, bueno, todos los, como pueden darse cuenta aquí en el mapa, en gran parte del territorio hemos tenido respuesta, se han reportado por lo menos un caso sospechoso de gusano barrenador del ganado. Todos los casos que hemos atendido han sido negativos, pero bueno, lo importante es que estas notificaciones se incrementen y que ahorita esta gráfica que les estoy presentando, si en 1 o 2 meses pudiera estar al doble o al triple, y no porque esté presente la plaga, sino porque pues miasis pueden presentarse en cualquier momento. ¿Por qué? Pues hay algunas veces que pues por situaciones de manejo o incluso en las mascotas, como les comentaba, por alguna agresión, pues pueden ovopositar moscas que están presentes en nuestro país y que no necesariamente corresponden al gusano barrenador del ganado. Son algunas larvas que pues se alimentan de tejido muerto solamente, pero bueno, no causan mayor daño al huésped. Bueno, entonces, quería aclarar, porque la semana pasada hubo por ahí alguna noticia de que pues que en Tabasco había un caso de gusano barrenador del ganado, un presunto caso de gusano barrenador del ganado. Y bueno, realmente esto no fue real. Sí fue un comentario que hizo alguna persona en ese estado, porque un comentario de otro productor que un equino tenía una herida y que seguramente tenía el gusano barrenador. Ese fue el comentario y así lo hizo extensivo. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de realizar la investigación, porque obviamente pues, sí fue una noticia muy amarillista, y a dar a la investigación telefónica hasta que dimos con la persona y bueno, pues pudimos desmentir esta situación, el caso fue atendido, no correspondía, si había una herida en el equino, no había ninguna miasis, eso es importante aclararlo, y entonces, nuevamente reiterar, no tenemos ningún caso identificado en nuestro país. Si hubiera algún caso identificado, de inmediato estaría comunicándose y obviamente se estarían eh, realizando las acciones correspondientes. Sí, está en proceso la activación del DINESA y el doctor Armando García va a hablar la próxima semana de las acciones que tenemos como estrategias de prevención y control, pero no quiere decir que se active el DINESA por la presencia de un caso, sino se activaría por la entrada inminente de una plaga exótica a nuestro país. Entonces, eso sí quiero aclararlo bien para que no haya alguna duda y malinformación, porque luego eso también se puede convertir en algo que repercute al sector ganadero y a nosotros también. Y bueno, el diagnóstico confirmatorio, les comentaba, se realiza únicamente en el Centro Nacional de Referencia en Parasitología Animal y en Tecnología Analítica, que es el CENAPA. El CENAPA que se encuentra en Jiutepec, Morelos, y que es el laboratorio que emite el diagnóstico para esta plaga. Pero no nada más es llegar las muestras ahí, también tenemos la oportunidad de hacer el telediagnóstico, como lo podemos ver en la imagen, en donde hay ubicados equipos para la identificación taxonómica en ciertos puntos estratégicos, sobre todo en las fronteras, para que en caso de que se detecte alguna miasis, se envíen imágenes en tiempo real a los técnicos especialistas del CENAPA y puedan dar un diagnóstico preliminar de las muestras que se están enviando. Entonces, el objetivo de esto es que el diagnóstico lo tengamos en el menor tiempo posible y si se tratara de un caso real de gusano barrenador, pues lo abordemos de manera inmediata con las acciones de control que bueno, pues ya están establecidas. Tenemos un plan que acabamos de elaborar para el control y prevención de la plaga, que también es importante comentarlo.
Estamos preparándonos, tenemos ya acciones ya bien delimitadas que vamos a realizar y que ya estamos en eso prácticamente. Y bueno, en eso no quiero abundar más porque el doctor Armando lo va a hablar con mayor detalle en la próxima sesión. Y bueno, pues prácticamente yo con eso estaría concluyendo la presentación. No sin antes agradecer al CIMIGA, a las personas que están detrás de toda esta logística que se está pudiendo llevar a cabo estas conferencias, que son de gran importancia. Reiterar nuevamente a los asistentes que, bueno, pues que realmente es importante que sirvan como un vínculo entre el sector pecuario, entre directamente los ganaderos, con quien tienen contacto directo, para promover la notificación, para hacer conciencia de la plaga que pudiera presentarse y que pues que si se detecta algo se notifique de manera inmediata. Ya mencioné cuáles son los números de emergencia, cuáles son los medios de comunicación y pues nosotros estamos disponibles las 24 horas para atender cualquier sospecha de esta plaga. Pues les agradezco mucho su atención y quedo atento para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor Alcázar, y realmente para nosotros es una gran oportunidad esta información que nos compartiste y comenta, ¿un caso es un animal o un caso es una gusanera? O sea, si un animal tiene dos miasis, ¿es un caso o son dos casos? Un caso para nosotros es un animal que tiene una miasis. Si son en dos heridas, en tres heridas, para nosotros representa un caso. Y también si, por ejemplo, en un rancho ganadero, pensando en un rancho ganadero, se detectan dos, tres, cuatro, cinco animales, pues estamos hablando que corresponden al mismo foco, o sea, son diferentes casos, pero es el mismo foco, es un foco ahí. Ok, perfecto. O sea, un animal es un caso independientemente del número de miasis que tenga y siendo en un predio, pues hay un animal es un caso, sin embargo, es un foco el predio, ¿verdad? Comenta, pregunta Raúl Gutiérrez, dice, ¿sigue activa la planta productora de moscas estériles en Chiapa de Corzo? No, la planta ya no funciona, ya no está funcionando, ya está desmantelada. La única planta productora de mosca estéril en México, perdón, en México, en América es en Panamá, es Copec, y es la que está produciendo la mosca estéril. Perfecto. Comentabas en el impacto que tiene hacia la ganadería este problema y pregunta Román Reveil, esto en el norte del país va a afectar entre otras cosas indiscutiblemente al precio del ganado para exportación. ¿Qué nos puedes abundar más en este punto? Porque lo primero que alarma es el tema del impacto a la exportación de ganado en pie, pero sí hay que tomarlo con mayor responsabilidad muchas veces los Sí, comentarios. Adelante, por favor. definitivamente, esto realmente nos preocupa porque, bueno, pues sabemos que la exportación es algo muy importante para nuestro país. Exportamos gran cantidad de ganado. Lo que les comentaba, desafortunadamente la presencia de una plaga exótica, de una enfermedad, lo primero que ocasiona pues es el cierre de fronteras. El país no se estaría arriesgando a recibir eh, pues animales de un país infestado, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es algo de lo que tenemos que considerar. Obviamente los costos, como comentaba, el incremento para que se pueda exportar, eso sí es algo que se debe de tomar en cuenta, pero lo primero es eso, que se cerrarían las puertas para la exportación. Entonces, habría que hacer ahí diversas negociaciones, pero definitivamente casi aseguraría que no habría manera de poder exportar si nosotros tuviéramos la plaga presente. Sería cuestión de que esto se tendría que manejar a otros niveles, también tomando en cuenta algunas herramientas como es la regionalización, pero definitivamente sería algo muy complejo. Entonces, sí, ese sería el comentario. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alcázar. Comenta Jorge Luis Solís Reséndez. ¿El gusano barrenador puede ser vector de alguna enfermedad infecciosa o llega a ser factor de predisposición a otras enfermedades? Pues que sea transmisor de otras enfermedades, realmente es la mosca bocosita y la larva pues crece ahí, o sea, no trae otra cosa, ¿no? No se ha demostrado que sea
vector de otras enfermedades. Eh, Predisponer a otras enfermedades infecciosas, definitivamente sí, como cuáles, pues clostridiasis, entre otras enfermedades. ¿Por qué? Pues por mantener una herida tanto tiempo expuesta, abierta, porque realmente lo que hace es, pues comer el tejido vivo y causar un socavón prácticamente en el animal, y eso sí lo predispone a otras enfermedades septicémicas, pero por la presencia de la herida expuesta en todo momento. Sí, definitivamente. Ok, perfecto. Fíjate que comentaste, bueno, el laboratorio que está pues funcionando o está operando y recibe muestras de casos sospechosos, pero pregunta, no sé si a eso se refiere a María del Consuelo Ayala Pimentel. Dice, en caso de presentarse algún caso, ¿el laboratorio podría entrar en funciones? No sé si se refiere al laboratorio de referencia o algún otro laboratorio en algún estado, pero Posiblemente se refiera, bueno, quiero entender que a lo mejor quiere referirse a que si otros laboratorios pudieran entrar en funcionamiento. Entonces, definitivamente, bueno, ahorita el laboratorio que realiza el diagnóstico, el único laboratorio que está autorizado para ese diagnóstico, pues es el CENAPA. Sin embargo, tenemos técnicos en diversas partes del país, pues que tienen la capacidad de poder realizar el diagnóstico, pero esa sería una determinación ya en caso de una emergencia, cuando tuviéramos presente, que esperemos que no, ¿verdad? Obviamente, claro, pero en caso de que algo sucediera, pues se valoraría la implementación del diagnóstico. Les comento, tenemos diagnóstico a distancia o telediagnóstico con equipos que están ubicados principalmente en los puntos fronterizos donde se hace la inspección de ganado. Por ejemplo, por mencionar algunos, el Ceibo, de los de la frontera sur, en donde se tiene el equipo para que se haga el diagnóstico en tiempo real. Entonces, afortunadamente con la tecnología, pues es solamente colocar las muestras, los especímenes, para transmitir imágenes en tiempo real a los expertos del CENAPA para que puedan identificar. Lo que se hace o el diagnóstico corresponde a la identificación taxonómica como tal de la larva. Eso corresponde al diagnóstico. Y definitivamente el diagnóstico pues sí está en la parte oficial, ¿sí? Porque ok. pues somos los únicos que estamos, o sea, que somos responsables de emitir un diagnóstico con esas características, ¿no? Y No, porque no estamos hablando de un, tengo la duda de que habrá entomólogos y personas que sí puedan identificar pero quien emite un diagnóstico oficial, pues somos nosotros. porque estamos ante un caso donde somos libres, ¿no? O sea, no hay un problema realmente o casos ya detectados. Doctor, fíjate que dentro de los asistentes a esta conferencia tenemos gerentes de comités de fomento, técnicos identificadores, médicos veterinarios y personal que atiende a los ganaderos y siempre nos solicitan la presentación de la ponencia bajo las restricciones que tú nos indiques. Varios comentarios en el chat han sido solicitándonos la presentación, pero tú nos indicarías, más bien nosotros no la tenemos, sin embargo, si tú no lo autorizarías y no la compartes, podemos proporcionársela a través de los correos que nos mencionan o en este momento a través de la plataforma del chat. Como tú lo indiques, porque veo que es información oficial, son reportes de casos, información que se maneja a nivel oficial. Pero tú nos indicarás al respecto qué En esa procede. situación, pues podríamos manejarlo directamente con ustedes como parte y pues sí, con algunas consideraciones y pues compartimos información que espero que esa información rinda los frutos que necesitamos, que es justamente promover el reporte, incrementar el número de notificaciones y que podamos contar con ese apoyo Así es. de esa parte. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias por la confianza y con gusto lo difundimos para sea una información más directa hacia las personas que nos siguen. Comenta Román Reveil, dice, ¿qué medicamentos se puede usar además del lavado de la zona afectada? ¿Ivermectina? Bueno, la ivermectina definitivamente es un producto, una lactona macrocíclica que tiene efecto, la herbicida también, obviamente es para ectoparásitos, sí tiene un efecto definitivamente, pero pues no sería lo inmediato. Lo inmediato es atacar directamente las larvas que están en ese momento. Entonces, un producto que se utiliza normalmente, no quiero hacer comercial ni promover ningún producto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un producto que tiene como ingrediente activo como arroz
y que ese es el que se utiliza. Digo, no quiero hacer como alguna propaganda, No pero hay pues gol aquí, no nos pagan nada. solamente hay un laboratorio que produce ese, es un polvito, ¿Ok? y está disponible en cualquier farmacia veterinaria. Pues yo lo he visto en cualquier sitio y es un producto que tiene efectos larvicida, muy importantes. Sí, además de eso, tiene algunos compuestos que aceleran la cicatrización de las heridas. Entonces, definitivamente es un producto recomendado para tal. Ok, perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Luisa Ibarra, gran colega, buena amiga, está ahorita como gerente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria en el estado de Chihuahua. Dice, ¿no se están dispersando moscas estériles en los países de Centroamérica? ¿No se ha programado dispersar moscas en la frontera sur de México? O qué acción preventivo o qué acción preventiva, perdón, se está considerando para evitar el avance de esos 488 kilómetros que tenemos de distancia con Nicaragua. Sí se están dispersando moscas estériles desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua también se está trabajando muy fuerte y son informes que nos comparten nuestros colegas de los países. En Nicaragua se está trabajando fuertemente sobre el control de esta plaga. Se está invirtiendo bastante recurso. La intención es que esto no avance más allá. Obviamente todavía no llega al norte del país, pero sí definitivamente sí se está trabajando, se está trabajando. Ahora, si me preguntan que si se liberará ahorita en México pues no podemos liberar. Desafortunadamente también la mosca tiene cierta capacidad que en este momento no da para más. Las estrategias pues no dependen solamente de nosotros porque es una planta que no es administrada en ningún momento por México. Sin embargo, hay participación de Estados Unidos y de Panamá en este caso, que es un proyecto de colaboración para todos los países de Centroamérica principalmente, y obviamente, pues el beneficio principal es proteger la parte norte del país. Entonces, definitivamente Estados Unidos apostará, si las condiciones lo ameritan, porque la mayor concentración de moscas se disperse en las fronteras de nuestro país. Nosotros, bueno, como México, como Senacica, pues también se están viendo las gestiones, se está analizando toda esa logística para que en algún momento se pueda realizar la dispersión. En estos momentos, obviamente, pues no se hace. Hasta Nicaragua es el país donde se está liberando mosca estéril con fines de control. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Fíjate que ya aprovechando, porque acabas de comentar el producto activo para atender el problema de la miasis, pregunta Eva María Sapien Ochoa si podrías repetir el nombre del ingrediente activo para controlar la miasis. De 100 gramos, por ahí así. Y ese es el compuesto activo, principalmente es el Fumafos, que es el que tiene el efecto insecticida, larvicida. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor, y espero, porque después de la pregunta hubo varias preguntas al respecto. Martín Altuna nos pregunta, en casos sospechosos, los casos sospechosos que comentaste, ¿a qué tipo de miasis pertenecían? No se escucha, doctor. No te escuchamos. ¿Ahí me Ahí escuchan? está. Ahí, ahí, Ah, ahí ya. ¿se refiere que a qué tipo de miasis son las que hemos atendido? Exacto, ya Ah, ves ok. que mencionaste ahí en una gráfica los casos que han atendido de sospecha de miasis, pero pues todos han sido afortunadamente negativos a gusano Sí, barrenador. ¿A qué tipo de las moscas miasis que hemos atendían? identificado principalmente es Lucila, en diferentes, las Lucila cuprina, Lucila siricata, también hemos encontrado Formia regina, por ejemplo, sarcófaga, mosca doméstica también, pero esos son prácticamente, en su mayoría han sido Lucila las que hemos identificado, que realmente tienen o sea, si lo vemos, tienen características muy parecidas. O sea, si no, obviamente no somos expertos, pero pues de manera inmediata lo ves y dices, no, pues igual y puede ser, ¿verdad? Entonces sí, sí, en su mayoría ha sido Lucila, Formia regina, que es lo que les comentaba, y mosca doméstica. Ok, perfecto.
Muchas gracias, sarcófaga en doctor. algunos casos, ¿no? Que es una mosca que normalmente se encuentra en cadáveres. Ujú. Ok, muchas gracias. Digamos que lo más cercano, de acuerdo a lo que nos informaste en tu presentación, lo más cercano del gusano barrenador estamos en el país en Nicaragua, ¿no? Ahí es donde ha habido casos, nos mostraste que en Nicaragua 481 casos hasta el mes de junio. Y pregunta Darinel Ramón Moreno, perdón, dice, ¿cuál es la situación actual del gusano barrenador en Nicaragua? Nos mencionaste los casos, pero a mí me gustaría si nos compartes cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno nicaragüense o el tema de información, de qué acciones se han establecido en Nicaragua que permitan frenar el avance de la mosca en esos 488 kilómetros, que es lo que nos preocupa. Sí, principalmente las acciones que realiza, en este caso, todos los que están siendo afectados. Las principales acciones que se realizan son, una vez que la atención de casos, ¿sí? Obviamente, atención de casos, la curación de las heridas, que es algo muy importante, o sea, porque si no se realiza, si no se curan las heridas, pues las moscas caen, continúan con su ciclo y esparcen una cantidad importante de moscas. Entonces, cada caso que se detecta, realizan las acciones de curar las heridas, atención de casos, pero también lo que están haciendo, algo muy importante, es la dispersión de moscas estériles y el rastreo epidemiológico. Esas son las actividades principales que se realizan en ese país y que, bueno, pues es prácticamente lo que se tiene considerado para frenar el número de casos. Y lo más importante y que también se realiza es la comunicación de riesgos, que eso es algo que siempre se tiene que considerar en cualquier enfermedad. Que la gente esté informada, que los ganaderos estén conscientes, que se está presentando el problema y que tienen que notificar. Ok. Voy a hacer un comentario por respeto a la audiencia que nos hace José Antonio Martínez Morales. Y dice, mientras la introducción ilegal de ganado procedente de Centroamérica, así como su legalización por personal acreditado en México no sean sancionados, se seguirá teniendo el riesgo potencial de adquirir diversas enfermedades. El riesgo, las enfermedades se mueven con los animales, pero también el comercio hay que frenarlo por aquellos intereses, pero no sé si tengas algún comentario al respecto. Pues definitivamente es importante considerar ese aspecto, ese punto. Sabemos que, como lo acaba de mencionar, hay intereses muy particulares de productores y que, pues, que desafortunadamente no se alcanza a dimensionar el impacto que puede ocasionar esto, porque si lo vemos desde el punto de vista del gusano barrenador del ganado, el impacto que pudiera traer el comercio ilegal de estos animales y que pudieran estar infestados, no solamente es para un sector específicamente, una región, sino que el impacto es para el país. Desafortunadamente, pues sabemos, que existe, sí, sí es claro, hay zonas porosas en la frontera sur. Obviamente, desde nuestro ámbito de competencia, pues va más enfocado la concientización de los ganaderos de algunas acciones que se realizan, pues con otra índole, no necesariamente en el apego a la legalidad. Sí, claro, muchas gracias, doctor. Y yo sí me gustaría que si pudiera ganado, porque el ganado o este problema puede llegar a afectar el inventario estable de mexicano, pero también el comercio de ese ganado que ellos hacen. Entonces, no sé si nos pudieras abundar más al detalle en los puntos de inspección y la importancia de hacer alto y de bajar todo el ganado. Sí, definitivamente es algo muy importante. O sea, obviamente la inspección es algo primordial. De hecho, la Dirección General de Salud Animal, en coordinación con otras direcciones generales, se está optando. De hecho, ya tenemos preparados binomios caninos, ya están entrenados, porque pues muchas veces pudiera ser imposible revisar a detalle algunas zonas muy específicas del ganado. Se tiene que hacer la inspección visual por los técnicos que están en los puntos de inspección, pero además de eso ya contamos con los perros que están entrenados para tal fin, para detectar el olor, tan particular de la presencia de la plaga, y estos perros ya están disponibles para trabajar en estos puntos. De momento se tienen tres puntos considerados importantes, son puntos multimodales, Catazajá,
La Trinitaria, Huixla, son puntos donde cruza todo el ganado que viene del sur hacia el centro y norte de nuestro país. El doctor Armando les explicará la siguiente semana con detalle en qué consiste todo esto, pero definitivamente la inspección es una de las acciones que se tienen consideradas por la Dirección General de Salud Animal, el SENASICA, que es como acciones preventivas para evitar que esto pudiera. Me queda claro que hay todo lo que mencionamos anteriormente, que puede cruzar las barreras pues llegar, pero de aquí no pasa, de aquí sí son acciones muy estrictas que se están realizando, además de unos baños insecticidas que también se están considerando, el uso de la ivermectina, como también se había platicado en algún momento, y sobre todo la inspección, que es lo más importante. Les comento, ya tenemos perros, los binomios caninos ya están listos para la inspección, ya están preparados, y en la escuela de caninos que se tiene también en Tecámac está preparando más caninos, y estos han sido preparados gracias a la colaboración de diversas áreas del SENASICA, también del apoyo de los países para el material fértil, pero el material biológico que está sirviendo para preparar a los caninos. Y bueno, lo más importante que comentaba es el diagnóstico, que lo tenemos montado. El laboratorio de referencia es el CENAPA, pero tenemos el telediagnóstico, que es muy importante. Además de eso, todo el personal de nosotros, el personal de campo que atiende las notificaciones, tiene la instrucción del envío de imágenes de todos los especímenes que son captados en el momento de la notificación, y estas imágenes a través de celulares de manera inmediata son remitidas al CENAPA para tener un diagnóstico lo más veloz, lo más precoz posible. Perfecto. Muchas gracias. Nada más menciono, porque ya lo señalaste anteriormente, Jorge Luis Solís Reséndez, aún se produce mosca estéril en México, ya comentaste al respecto. Sofía Díaz, por favor, ¿qué medicamento recomiendan? Ya se mencionó el medicamento. Areli Rosario González dice, ¿la carne de bovinos contagiada de bovinos contagiados o infestados se puede comer? Carne de bovinos infectados, pues no es lo recomendable definitivamente, o sea, eso no se tendría que hacer, eso sería causa de decomiso en un rastro, obviamente, si no toda la cana, sí cierta parte, pero pues acuérdense, bueno, los que somos médicos veterinarios, que el momento que el animal está sufriendo con alguna herida, pues hay una liberación de ciertos compuestos químicos que ocasionan alteraciones en la calidad de la carne. Entonces, definitivamente no es recomendable, obviamente. Me queda claro que algún productor que tenga un animal muy afectado, pues va a decir, pues yo de que lo pierda todo, pues mejor le doy cráneo y no lo comemos en barbacoa, pero no es lo recomendable. Por inocuidad no es conveniente consumir ese tipo de animales por todos los compuestos químicos que se desencadenan, por el estrés que sufre el animal principalmente, y por presentar una herida, que a lo mejor también puede estar incluso con alguna septicemia por estar presente la herida expuesta. Perfecto. Comenta Augusto Morales, ¿hay reportes en corrales de engorda en el norte, entiendo, en el norte del país, de México? Hay Eh, reportes en Se corrales de han dado, engordes. se han dado algunos reportes, pero realmente no hemos recibido gran cantidad de reportes. En el norte, la mayor parte de notificaciones que hemos tenido corresponden a caninos que han sido en clínicas veterinarias, porque bueno, gracias a la actividad que se hace en puntos de contacto, se visitan incluso médicos veterinarios que se dedican a la clínica de pequeñas especies, y ellos son quienes notifican cuando les llega a un animal, un paciente con una miasis. Pero falta que se notifique, falta mayor notificación en esos sitios. Sí, son Fíjate, visitas. doctor Alcázar, perdón, nada más ampliando, perdón la interrupción, pero sí es importante ampliar el comentario de Augusto Morales porque nos lo mandó en dos textos. Dice, hay reportes en corrales de engorda en el norte. Dice, ¿cómo se va a manejar el reporte en un corral de engorda debido a que gran parte del ganado que llega al norte sabemos que viene de Centroamérica y del sur del país? Entonces, digamos, aquí sí es importante que nos pudieras compartir, doctor, pues realmente las sospechas de miasis no está confirmado que haya gusano barrenador. En México no hay gusano barrenador en los últimos casos que han detectado en algunos estados del centro sur del país.
Entonces, aquí no sé si nos ayude un poquito más esta ampliación que nos hace Augusto Morales. Pues sí, definitivamente tiene que haber mayor difusión, mayor promoción para que se notifiquen estos sitios. Nosotros tratamos de abarcar lo más posible. Estos sitios definitivamente son visitados, pero además de las visitas que realizamos nosotros, necesitamos también la ayuda de otras partes para que se concientice de la notificación que se tiene que realizar. Vuelvo a repetir, en México no hay ningún caso confirmado de gusano barrenador. Las miasis que hemos recibido, pues han sido las moscas que les comenté anteriormente, pero debemos de insistir en promover, en incrementar la notificación en este sitio y que haya mayor inspección de los médicos y los técnicos que están directamente en estos sitios laborales. Perfecto. Muchas gracias. Eva María Sapien Ochoa, ella nos escribe de la Asociación Ganadera Local de Zamora, Michoacán. Dice, ¿podría repetir, por favor, el nombre del ingrediente activo para controlar? Gracias. Mejor di el nombre comercial, no importa, doctor, por favor, porque varios lo preguntaron, ¿no? Sí, Adelante. les comentaba que el nombre del producto, sin promover al laboratorio, obviamente, sino lo comento porque es el que tiene el ingrediente activo que es eficaz, pues se llama Negazun, es un polvito, y el ingrediente activo es Kumafos, es el principal ingrediente activo, Kumafos, ¿no? Tiene Ok. otros dos compuestos que también apoyan en acelerar la cicatrización de la herida, pero bueno, ese es el producto. Negazón se llama, Negazón polvo. Augusto Morales, y bueno, creo que Oscar Andonegui Pinto también va relacionado con lo mismo. Nos hablan de que si hay reportes de resistencia a estos productos por parte de los gusanos o las moscas, a los productos comerciales tradicionalmente utilizados o que se están recomendando. ¿Hay cierto grado de resistencia? Pues bueno, no podríamos decir en México, obviamente, porque pues, no tenemos la plaga, ¿verdad? Sin embargo, por parte de la Dirección General de Salud Animal, se han enviado a técnicos, especialistas del CENAPA, realizar diversos pruebas, experimentos, en donde está presente tanto en Panamá, en Costa Rica, donde está presente la plaga, y han realizado diversos estudios para probar los diversos productos disponibles que tenemos en México qué tan efectivos son ante la presencia de la plaga. Y bueno, pues definitivamente por eso es que comento el producto, porque ya se estudió, ya se hizo el experimento. También la aplicación de ivermectina igual tuvo un efecto importante. Entonces sí nos hemos estado preparando porque pues sabemos que en cualquier momento puede llegar. Entonces definitivamente los técnicos han estado presentes en estos países donde está presente la plaga y han realizado diversos tanto manejos también de la atención de los casos, de saber que se tiene que hacer una limpieza completa de la herida, ¿no? Porque pues si no se hace y solamente aplican el polvo curativo, pues no surte efecto. Entonces, se tiene que hacer un procedimiento bien meticuloso para esto, también tener en cuenta que las larvas no caigan al piso y se ha probado los productos directamente en las heridas y vía sistémica para que se pueda utilizar. También se probaron otros productos que se van a utilizar en los baños de aspersión que se van a realizar en México, en los cuales tienen mayor efectividad con dicha plaga. Pero sí estamos preparados en todo eso y ya se han estado haciendo estudios. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también la doctora Luisa Ibarra nos hace una pregunta y va muy relacionado con el tema y realmente nos gustaría que nos compartieras por el compromiso que debemos asumir todos en el sentido de cumplir las líneas que establezca el plan emergente o el plan de emergencia que Senacica ha establecido y comenta ella la experiencia en Panamá, en Centroamérica. ¿Qué pasó? Dice, si ya se tenía controlada la plaga en Centroamérica, ¿qué falló? Dispersaron moscas sin esterilizar. No sé si lo comentaron, no se comentó, Pame, por qué estuvo fallando este tipo de accidentes. Suceden tal como en su momento pasó en la planta que estaba en Chiapas. ¿Qué es lo que provocó
o qué llevó a que en Centroamérica se incrementaran los casos, doctor? Bueno, pues particularmente en Panamá y lo que comentan pues nuestros compañeros de ese país, eh, parte importante que influye es que ese sitio que era como la barrera, se comentó en el Darién, pues recientemente ha habido una mayor circulación de migrantes. Era una zona donde no podía prácticamente pasar nadie, era una zona selvática, con características de plano que no eran viables para la circulación de personas. Sin embargo, por la deforestación que se ha dado, por las diferentes prácticas que se han tomado ahí, también ganaderas, ha motivado pues que esté presente en la especie susceptible para que el gusano que sí está presente en esa zona, aclaro, sí estaba presente en esa zona, pues y eso aunado a la movilización, el paso de migrantes, son factores que predispusieron que esta plaga pues, pudiera avanzar dentro del país. Además de eso, algunas situaciones técnicas que han comentado también con base a la producción de moscas, ¿sí? Como en algún cambio de dieta, cosas de ese tipo que también han sido situaciones evaluadas por el país para que pues la mosca, también una de las situaciones que comentan es que la mosca del gusano barrenador, pero la silvestre, digámoslo así, es muy selectiva. Ajá. Nosotros lo que se busca en la planta es esterilizar el macho, principalmente, porque el macho, como se ha comentado y lo mencionó el doctor Güemes en la plática pasada, él copula en diversas ocasiones, la hembra solamente una vez. Entonces, pero resulta que la hembra silvestre, la hembra que está fértil, ya tiene una selectividad, no copula con machos estériles por alguna situación que está sucediendo, alguna característica que tienen los animales, que la hembra se está volviendo selectiva y elige solamente machos que no estén esterilizados, que no sean parte del control biológico. Obviamente, esas condiciones también debemos de entender que no son propiamente técnicas de la planta y cosas de ese tipo, ¿no? Sino son situaciones biológicas que van evolucionando como todo, como también si lo podemos ejemplificar en los virus, pues los virus van evolucionando, van cambiando y tienen cierta selectividad. Entonces, de igual manera, esto está sucediendo con esta mosca, que es una mosca más agresiva, una mosca más selectiva y que obviamente pues también dificulta parte del control biológico. Y esos son experiencias y comentarios que nos han compartido, ¿no? Nosotros no tenemos toda la certeza porque no estamos participando directamente, pero son los comentarios que nos han referido. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y tomemos en cuenta que son organismos biológicos, no obstante que tengamos una alternativa de control que ha funcionado, pues son evolutivos los organismos. Alberto Villanueva dice, son muy buenas las acciones en los puntos de inspección, pero ¿qué acciones se pretenden realizar con el ganado que no cruza por esos puntos? Tanto el ilegal como aquel que es legal, pero que trata de evadir por allí, es a José Antonio Martínez Morales. También nos habla de algunos puntos en donde no están bajando todo el ganado en el PBI y algunos casos evaden la inspección continuamente. Entonces, ¿qué se puede hacer o de qué manera podemos invitar a las personas a hacer estas acciones que el gobierno ha establecido? Bueno, nosotros apostamos mucho definitivamente, el SENACIC apuesta mucho en la parte de comunicación de riesgo. Tan es así que en el sur del país se están implementando diversas pláticas por nuestros médicos a productores, asociaciones ganaderas, a toda la parte involucrada para concientizar sobre el problema. Obviamente, eso no lo es todo. Tenemos una barrera, me estoy adelantando a la plática de la siguiente semana, pero quiero mencionarles rápidamente. Tenemos la primera barrera que son los 3 puntos que se mencionaron. Después de eso tenemos otra barrera que también ahí es como el límite porque todo cruza por ahí. Y sin embargo, se tienen considerados, bueno, porque dentro de la estrategia son baños de aspersión, como les había mencionado, son unos baños que tienen una tecnología muy innovadora y que son unos baños fijos. Sin embargo, además de eso, se tienen considerados dentro del plan unos puntos móviles, baños Móviles. móviles que se van a estar distribuyendo y localizando en sitios estratégicos que obviamente
tanto el comité pecuario en los estados fronterizos como las asociaciones ganaderas tienen conocimiento de cuáles son los puntos por donde evaden prácticamente los productores los puntos de infección. Entonces, es algo, una herramienta muy estratégica y que sabemos que nos va a ayudar bastante para poder controlar la movilización. Ok, Y muchas bueno, gracias. repito que estas medidas van a ser mencionadas muy a detalle en la próxima capacitación, en la próxima Muy bien. plática del siguiente jueves. Doctor, fíjate que muchos de los comentarios, lo que buscan es darnos una pauta, no son reportes propiamente, pero sí nos dan una pauta de lo que está pasando, ¿no? Y aquí Rubí Cancino dice, buenas tardes, existe ya un fundamento legal previo a un DINESA para justificar la inspección en los animales. Lo menciono porque mi punto laboral es en aeropuerto y existe mucho tránsito de mascotas y los dueños suelen ser muy reacios a permitir la inspección. Y puesto que no tenemos campaña vigente para inspeccionar caninos, felinos u otras especies de mascotas, ¿qué es lo que se puede hacer allí o de qué manera podemos fortalecer en aeropuertos el tema de inspección de estas especies? Que bueno, en el caso, si no mal recuerdo, en Panamá, la segunda especie de mayor número de casos fue en caninos o en felinos, algo así, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, obviamente todo eso también está pensado por el Senacica. Eh, Les comentaba de la activación del DINESA que vamos a tener. Para nosotros, el DINESA es una herramienta estratégica, es una herramienta legal que nos permite ejecutar acciones extraordinarias ante la presencia o la inminente entrada de alguna enfermedad o plaga exótica. Entonces, una vez que este DINESA se publica, se emiten las disposiciones oficiales y el fundamento legal es el DINESA. Y el DINESA tiene soporte en la ley y en su reglamento, la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento. Entonces, sí son situaciones que se tienen consideradas bueno, pues es parte de la estrategia que ya se tiene, ¿no? Y obviamente ya el DINESA también enfatiza en el uso del plan de emergencia para el gusano barnado del ganado. Muchas gracias, doctor. Fíjate, doctor, que comentaste, ¿no? Que principalmente la miasis, el mayor número de casos está relacionado con miasis en ombligos, ¿no? En animales recién nacidos. Sin embargo, hay otras prácticas en el rancho que se realizan de manera normal y pues el riesgo de sangrado de una herida expuesta, pues está. Y yo aprovechando aquí la oportunidad que nos das de tu asesoría, principalmente porque el ciclo de conferencias sobre identificación del ganado y la trazabilidad pues, tiene que ver fundamentalmente con la identificación de los animales. Y aquí la pregunta que nos hace un técnico dice, cuando se coloca un identificador hay lesión, hay una lesión, hay ocasiones que hay sangrado también, qué recomendaciones o qué prácticas, pero aquí sería en términos generales, ¿qué nos recomendarías o qué les recomendarías a las personas que nos escuchan para la colocación? Porque la colocación del identificador no ahorita no vamos a colocar, no, tenemos que seguir identificando. Entonces, y también el descorne y el nacimiento afortunadamente de becerros, pues se da. ¿Qué prácticas recomendarías en la unidad de producción cuando se provoca una herida? Perfecto. Bueno, principalmente lo que se recomienda es que cualquier herida, cualquier lesión que se detecte, que se haga indirectamente, obviamente por consecuencia, tiene que ser desinfectada, lavada y desinfectada de manera inmediata y la aplicación de cicatrizantes para acelerar justamente que esa herida no esté expuesta, porque obviamente comentábamos, de acuerdo a las características biológicas de esta plaga, le encanta estar en sitios donde está la sangre fresca, heridas frescas. Entonces necesitamos acelerar en todo momento la cicatrización, desinfectar y algo muy importante, que los ganaderos, los productores siempre tienen que estar realizando la supervisión de esos animales. Si detectas algún problema, no lo dejes así. Se hace la limpieza y desinfección, aplicación de productos para acelerar la cicatrización
y está revisando constantemente su ganado. De hecho, es dentro de las medidas que ponemos y colocamos en los trípticos, es revisa constantemente tu ganado, realiza la curación de heridas, reporta, y en este caso y evita la movilización de animales con heridas infectadas. Así. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, antes de plantear la última pregunta que nos hace llegar José Rodrigo Munive, Gracia, yo me gustaría pedirle a mis compañeros del Centro Operativo Nacional si a través del chat compartimos el documento del plan de emergencia para hacer frente a la presencia de gusano barrenador del ganado en el sur de México. Es un documento de poco más de 50 páginas que creo es importante, que es una lectura obligada por parte de todos los que estamos aquí y los que no estamos, pero que estamos relacionados con la ganadería. Entonces, yo quisiera pedirles a todos los que todavía nos siguen, estén pendientes, porque ahí está ya el documento, es un documento en PDF, les invitamos a que lo bajen, lo lean y nos sumemos al compromiso que nos invita a establecer el gobierno mexicano a través del Senacica con este plan de emergencia y estemos informados. El otro punto que me gustaría refrendar, dos temas fundamentales. Uno, las vías de contacto por zona o por región que tiene el CPA, que tiene la CPA, perdón, que tiene la CPA a través de los médicos veterinarios oficiales para poder recibir por zona reportes de sospechas, porque afortunadamente no tenemos el problema todavía en México, sin embargo tenemos que ser precavidos y un ejército inmediato que tiene el gobierno mexicano, pues es todos estos médicos veterinarios que, como lo dijo el doctor Alcázar, en 24 horas tienen que atender, en menos de 24 horas, perdón, en menos de 24 horas tienen que atender un reporte a quienes agradezco porque vi varios nombres en el chat de colegas que colaboran con el Senacica a través de la CPA. Felicitarlos, pero principalmente refrendemos el compromiso que tenemos con la ganadería mexicana. Y por último, también, si me hacen favor mis compañeros del Centro Operativo Nacional, de poner los teléfonos que nos compartió el doctor Alcázar para que los volvamos a repetir, ahora sí, o a visualizar, los registremos, pero que estemos debidamente informados, al menos con un punto de contacto en el cual podamos reportar alguna sospecha. No hay caso, afortunadamente, pero no queremos que llegue al país. Y bueno, voy a señalar la pregunta que hace, o el comentario que hace José Rodrigo Munive Gracia. Dice: las diversas presentaciones sobre gusano barrenador señalan su avance para el norte del continente, obviamente por su vigilancia epidemiológica, que no llegue a México. Pero ¿qué informes hay de su avance de Panamá hacia Sudamérica? En el sentido contrario, doctor, porque lo vimos de manera ascendente, ahora de manera descendente, ¿qué tenemos? Bueno, pues es que prácticamente de Panamá para abajo, pues es zona endémica de gusano barrenador del ganado. Les comentaba que a excepción de Chile y una parte de Argentina, el paralelo 38, son zonas libres del gusano barrenador del ganado. Pero de ahí en fuera, en todos los países, está presente la plaga. Por eso no se hizo mucho énfasis, porque bueno, incluso la campaña que se mencionó en la plática, pues viene del norte hacia el sur. La idea es pues ir avanzando, ¿verdad? Pero pues realmente de Panamá para abajo hay presencia de la plaga. Perfecto.